Pues antes que nada, quiero decir que es un privilegio enorme el que siento de ser parte de Conecta, y creo que es una estrategia fantástica porque precisamente uno de los grandes males de nuestra generación es la desconexión. En medio de la generación con más medios de conectar, no solamente teléfonos celulares en cada bolsillo, sino redes sociales, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, todas las redes. Estamos conectados hasta más de lo que quisiéramos estar, y eso ha provocado una desconexión. Entonces, por eso que es importante el propósito y la visión de Conecta. Una de las cosas que yo experimenté con mi propio hijo, porque yo he tenido el privilegio de ser pastor y obviamente también servir al Señor en diferentes capacidades con la música y muchas otras cosas, y eso me lanzó a salir fuera de casa más de lo que yo quisiera haber salido, y no me di cuenta de cuánto mis propios hijos estaban empezando a tener un problema con eso y un resentimiento, y aún, tristemente, una amargura que provocaba un rechazo al legado, lo que yo hubiera querido impartirles o compartirles en cierta etapa de su vida. No había una apertura a recibirlo por causa de ese resentimiento y esa amargura. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes para prepararte como joven para recibir la estafeta es resolver cualquier tipo de molestia, cualquier tipo de resentimiento, de amargura, de dolor que tengas por cosas que quizás tus pastores hicieron sin darse cuenta de cuánto te estaban a lo mejor dañando. Yo te podría contar, no lo voy a hacer en este momento, pero te podría contar de varias ocasiones en las que yo sentí que mis pastores, que en el tiempo en el que yo tenía cierto tipo de autoridad espiritual sobre mi vida, a lo largo de mi vida he tenido diferentes pastores, y fueron personas injustas conmigo, cuando menos desde mi perspectiva. Y yo te puedo decir que me costó mucho trabajo resolver el enojo y el sentido de que fui de cierta forma abusado por la autoridad, y eso me causó una molestia y aún un resentimiento. Entonces, resuelve cualquier tipo de enojo, resuelve cualquier tipo de molestia. Entiende que tus pastores no son perfectos en todo lo que hacen y dicen, y que a veces van a decir y hacer cosas que te pueden lastimar, pero si tú resuelves esas cosas, te aseguro que vas a poder reconectarte con ellos, y la reconexión es indispensable para que puedas tú recibir la estafeta en el momento correcto, sincronizándote con el propósito de Dios en tu congregación y en tu ciudad. Yo creo que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero quiero hacer muy claro lo que estoy diciendo, porque entiendo que hay un desafío muy grande afuera de la iglesia en contra de nuestra fe. Y por supuesto comprendo el enfoque de la pregunta, que es ¿cómo podemos defender nuestra fe en la universidad, en el lugar en donde no hay, quizás la mayoría de la gente no están adorando a Dios o están reconociendo ni siquiera la integridad, valor y autenticidad de la inspiración divina de la Biblia, de la palabra de Dios, y lo cuestionan? Entonces, ¿cómo hacer para defender nuestra fe en esos entornos? Bueno, por supuesto, tienes tú que prepararte intelectualmente, y dice la palabra que estemos listos para dar una razón de nuestra fe. Hay muchos materiales buenísimos. Mi favorito es Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. Te lo recomiendo de todo corazón. Pero empecé hablando de que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Porque lo más convincente en la vida de una persona no son sus pensamientos o su filosofía, sino la convicción de su corazón.
De tal manera que está demostrado que una persona puede convencer a otro de lo que está diciendo, aunque sea una total mentira, si lo dice con la suficiente vehemencia y con la suficiente convicción. Obviamente hay personas que son unos engañadores. Nosotros no somos engañadores, creemos en la verdad. Pero estoy mencionando esto porque si tú quieres verdaderamente defender tu fe, vas a tener que ser absolutamente convincente con tus convicciones. Y para poder hacer eso, necesitas escuchar la voz del Espíritu Santo y no nada más leer 3 capítulos de la Biblia diarios y 5 los domingos para poder leer la Biblia completa en un año y ya la leí y ahora qué más. Necesitas oír la voz de Dios, porque si oyes la voz de Dios, tú vas a saber que Él está contigo y aún vas a poder decirle a la persona que no cree, ¿sabes qué? El Espíritu Santo, por medio del don de palabra de conocimiento, me está diciendo que tú anoche tuviste este problema y anoche te sucedió esto y esto y esto y esto, y Dios me lo está revelando a mí para que tú sepas que Él es real, que Él es vivo y poderoso y que me da dones a mí para poder mostrarte que Él está vivo, que Él es una realidad. Y se van a quedar con el ojo cuadrado y van a decir, espérame tantito, ¿quién te reveló esto? ¿Quién te dijo esto? Tú les vas a decir, el Dios de quien dudas, el Dios que no crees que existe, y por eso Él me reveló estas cosas. Así es que ten convicción, ten una fe fuerte, ten una fe firme, escucha la palabra de Dios y no vas a tener problema de dar un buen testimonio de tu fe. Yo creo que una de las más importantes es que tengamos la transparencia y la integridad de presentarnos delante de Dios y resolver todos los problemas que podemos llegar a tener a lo largo de nuestro caminar. La integridad es ser uno. La integridad no es ser perfecto. La integridad es no es nunca equivocarte, sino más bien dejar de estar fragmentado, dejar de esconder una parte de tu vida y pedirle al Señor que te ayude a sacar de donde habías escondido esa parte para que sea una vez más tu vida completa delante de Dios. Eso quiere decir que con lo bueno también tienes que presentar lo malo, que con las cosas fuertes también tienes que presentar las débiles, que con las cosas que te enorgullecen quizás también tienes que presentar las que te avergüenzan. Y si tú eres íntegro y eres transparente y presentas delante de Dios tu vida completa, Él te va a ayudar a resolver todas las situaciones que, si estuvieran ocultas, serían una gran carga para tu alma, para tu conciencia, te debilitarían en la fe y no podrías entonces ser un testimonio efectivo en esta generación. El mundo no quiere ver personas perfectas, el mundo quiere ver personas genuinas. Es más, en tu testimonio de cómo Dios en su misericordia trató con tu mayor oscuridad, hay esperanza para los que piensan que ya no tienen ninguna esperanza. Así es que sé íntegro, sé transparente y sé completo delante de Dios. Pues gracias a ustedes, es un gran privilegio estar aquí en Puebla.